Hola a todos, mi nombre es Sebastián. Bienvenidos a la clase 22 del Laboratorio de Métodos Cuantitativos Aplicados a la Gestión. En la clase de hoy vamos a ver análisis de shocks en el modelo insumo-producto. Los objetivos de hoy son 5. Primero, simular shocks de demanda final y calcular su impacto, usando la inversa de Leontief. Segundo, comparar múltiples escenarios de política económica en forma sistemática. Tercero, calcular encadenamientos hacia atrás y hacia adelante. Cuarto, identificar sectores clave usando indicadores del modelo insumo-producto. Y quinto, realizar análisis de sensibilidad sobre los coeficientes técnicos. Es una clase densa, pero muy aplicada. Vamos a ver herramientas que directamente se usan en consultoras y organismos de planificación. A continuación de la clase es un caso concreto. El signo asigna una área. Dengo asignación del TAS. Pensemos que somos parte de un equipo asesor que tiene que elegir entre 3 programas de estímulo económico. Subsidiar el sector agropecuario, impulsar la manufactura o invertir en infraestructura. Los 3 programas tienen exactamente el mismo presupuesto. ¿Cómo decidimos cuál conviene más? El modelo insumo-producto nos da el marco cuantitativo para responder esa pregunta. No opinión, no opinión. Números, números. Empezamos importando las librerías de siempre. NumPy para el álgebra lineal, Pandas para las tablas y Matplotlib para los gráficos. Acá retomamos la economía de 4 sectores que ya construimos en las clases 20 y 21. Así que si recuerdan esas clases van a reconocer los datos de inmediato. Definimos 4 sectores: agropecuario, manufactura, construcción y servicios. Después cargamos la tabla de transacciones intermedias, que es la matriz B, con los flujos entre sectores en millones de pesos. El vector H representa la demanda final de cada sector, o sea lo que va a consumo, exportaciones e inversión. Y X es la producción total de cada sector, que se obtiene sumando las ventas intermedias más la demanda final. Todo esto ya lo habíamos construido desde cero en clases anteriores. Acá simplemente lo restauramos para poder trabajar sobre él. Ahora calculamos las 2 piezas centrales del modelo. Primero, la matriz A de coeficientes técnicos, dividimos cada columna de E por la producción total de ese sector. Cada elemento de A dice cuánto necesita un sector del output de otro sector por unidad de producción propia. Después calculamos la inversa de Leontief, que llamamos el guión-inedie, usando numpy.linal.inv, la identidad menos A. Esa es la pieza clave, la que nos permite traducir un cambio en la demanda final en un cambio en la producción de toda la economía y salen que seamos do. Sumamos las columnas de inversa de Leontief para obtener los multiplicadores por sector. Fíjense que esto es simplemente sumar cada columna de guión-inv a lo largo del eje 0. El multiplicador de un sector nos dice cuántos pesos de producción total se generan en toda la economía por cada peso de demanda final que va a ese sector. Es el resumen más sintético del poder de arrastre de un sector sobre el resto. Ahora pasamos a la sección de shocks de demanda final. Un shock de demanda es simplemente un cambio en el vector H. Por ejemplo, si el gobierno decide comprar más infraestructura, eso es un incremento en la componente de construcción de H. La fórmula es directa. El cambio en la producción total de cada sector es igual a la inversa de Leontief, multiplicada por el cambio en la demanda final. Delta X igual a la inversa arroba delta H. Lo que la inversa hace es amplificar el impacto directo, capturando todos los efectos indirectos de los encadenamientos. Definimos una función llamada aplicar-shock. Percibe la inversa de Leontief, la producción base, la demanda final base, el vector de shock, los nombres de los sectores y un nombre descriptivo. Internamente calcula delta-x multiplicando la inversa por el shock. SL-inv, arroba delta-h. Después calcula el gasto total, la producción adicional total y el multiplicador global, que es el cociente entre producción adicional y gasto. Si el gasto es 0, el multiplicador se define como 0 para evitar división por 0. El resultado es un diccionario con toda esa información. Esta función nos va a servir para todos los escenarios que vamos a comparar. Fíjense que tenemos 3 planes de estímulo y cada uno tiene exactamente 500 millones de pesos de presupuesto. La única diferencia es a dónde va ese dinero. El plan A manda los 500 millones íntegramente al sector agropecuario. El vector de shock tiene 500 en la primera posición y 0 en el resto. El plan B los manda íntegramente a manufactura. El plan C los manda íntegramente a construcción, que acá llamamos infraestructura.
Cada uno es un vector con un solo elemento distinto de 0. Ponemos la función aplicar-shock para los tres y guardamos los resultados en res-a, res-b y res-c. Construimos una tabla comparativa usando pandas.dataframe. Las columnas son los tres planes, las filas son los sectores más una fila de total y una de multiplicador. Para cada plan vemos cuánta producción adicional genera en cada sector. La fila de multiplicador es particularmente importante. Nos dice qué plan genera más producción por peso invertido. La intuición económica acá es que los sectores con más encadenamientos intermedios tienen multiplicadores más altos. El estímulo a ese sector genera demanda adicional en todos sus proveedores, que a su vez generan demanda en los suyos, y así sucesivamente. Graficamos los resultados en dos paneles. El panel de la izquierda muestra el impacto sector por sector para cada plan, con barras agrupadas. Eso nos permite ver qué sectores se benefician más según dónde se invierte. El panel de la derecha compara directamente los multiplicadores de los tres planes con barras simples. La línea punteada en 1 sirve de referencia. Un multiplicador igual a 1 significa que cada peso invertido genera exactamente un peso de producción adicional, sin efecto de arrastre. Cualquier valor por encima de 1 implica que los encadenamientos están amplificando el efecto. Es decir, que el plan con mayor multiplicador genera más producción total por peso invertido. Pero hay algo importante que aclarar. La decisión final no es solo técnica, también hay que considerar objetivos sociales como el empleo, la distribución regional y la equidad. El modelo nos da información, no nos da la decisión. Somos nosotros o el equipo asesor quienes tenemos que ponderar esos criterios de para esos impactos. Hasta acá trabajamos con planes que concentran todo el presupuesto en un solo sector. Pero en la práctica eso no es lo que pasa. Los programas de estímulo casi siempre distribuyen el dinero entre varios sectores. Eso es lo que vamos a ver ahora. El plan D es un escenario mixto. Distribuye los 500 millones de la siguiente manera: 40% a manufactura, 35% a infraestructura, 15% al agro y 10% a servicios. Calculamos el vector de shock, que llamamos de h-d, multiplicando ese a raíz de proporciones por el presupuesto. Esos porcentajes podrían reflejar, por ejemplo, la composición de un plan de obras públicas que tiene una parte de inversión en maquinaria, una parte en construcción y algo para el sector agroexportador. El plan tiene una lógica diferente. Distribuye el presupuesto en proporción al peso de cada sector en la economía total. Si manufactura representa el 30% del PBI, entonces recibe el 30% del presupuesto. Lo que hacemos acá es calcular los pesos guión bajo PBI dividiendo X por la suma de X, y después multiplicamos por el presupuesto para obtener DH guión bajo E. Esto es una alternativa neutral, que no favorece a ningún sector en particular, sino que replica la estructura existente de la economía, siendo un benchmark útil para comparar el. Ahora tenemos 5 escenarios, A, B, C, D y E. Construimos un resumen comparativo que muestra para cada uno el nivel de inversión, la producción adicional total y el multiplicador. Esta tabla es el tipo de output que uno presentaría en un informe de política económica. Conciso, comparable, directamente interpretable. Pasamos ahora a la sección de encadenamientos. Los encadenamientos miden la capacidad de un sector de arrastrar a otros, o de ser arrastrado por ellos. Hay dos tipos: el encadenamiento hacia atrás, que se llama BL por backward linkage. Mide cuánto demanda un sector de los demás sectores. Se calcula sumando las columnas de la inversa de Leontief. El encadenamiento hacia adelante es L por forward linkage, mide cuánto provee un sector al resto de la economía. Se calcula sumando las filas de la inversa. La distinción es importante si no, un sector con BL alto arrastra a sus proveedores cuando recibe un estímulo. Un sector con S alto es importante como insumo para otros sectores. Calculamos los encadenamientos crudos. BL es la suma de cada columna de la inversa, usando el eje 0, y FL es la suma de cada fila, usando el eje 1. Fíjense que BL coincide exactamente con los multiplicadores que ya habíamos calculado antes. No es casualidad. El multiplicador de un sector es exactamente su encadenamiento hacia atrás. Lo que hacemos ahora es calcular también el encadenamiento hacia adelante para tener las dos dimensiones. Normalizamos ambos vectores dividiéndolos por su promedio.
BL-norm es BL, dividido por el promedio de BL y FSL. Guión-norm es L dividido por el promedio de CL. Después de la normalización, un valor mayor que 1 significa que ese sector tiene encadenamientos superiores al promedio de la economía. Y un valor menor que 1 significa que está por debajo del promedio. Esta normalización nos permite comparar entre economías de distinto tamaño y además nos da un criterio claro para clasificar sectores. La tabla de clasificación combina los dos indicadores. Si un sector tiene BL normalizado mayor que 1 y SL normalizado mayor que 1, es un sector clave. Arrastra a sus proveedores y además es importante como insumo para otros. Si solo tiene BL alto, tiene fuerte capacidad de arrastre, pero no es tan relevante como proveedor. Si solo tiene LSL, alto es un proveedor estratégico, pero su efecto de arrastre es bajo. Y si los dos están por debajo del promedio, es un sector relativamente independiente del resto. Esta clasificación viene de la literatura clásica del modelo insumo-producto, en particular del trabajo de Rasmussen de 1956. Definimos la función clasificar que toma los valores normalizados de BL y S, y devuelve la categoría correspondiente con una cadena de texto, DES. Después la aplicamos a cada uno de los 4 sectores y presentamos la tabla con los valores y la clasificación. Eso nos permite identificar rápidamente cuáles son los sectores más estratégicos para la política económica. Graficamos los sectores en un diagrama de dispersión donde el eje horizontal es el BL normalizado y el eje vertical es el L normalizado. Las dos líneas punteadas en uno dividen el gráfico en 4 cuadrantes, uno por categoría. Cada sector aparece como un punto con su nombre. Este gráfico es muy usado en análisis insumo-producto porque muestra, de un vistazo, la posición estratégica de cada sector en la economía. Los sectores que aparecen en el cuadrante superior derecho son los sectores clave. Vale la pena identificarlos porque un estímulo sobre ellos tiene efectos amplificados en toda la cadena productiva. Ahora bien, los coeficientes técnicos no son constantes perfectas. Se estiman a partir de datos de encuestas y tablas de transacciones y tienen incertidumbre. Entonces, una pregunta legítima es, ¿qué tan sensibles son nuestros resultados a pequeños cambios en esos coeficientes? De eso trata el análisis de sensibilidad. Vamos a variar el coeficiente a 0,1, que es el elemento en la posición fila 0, columna 1 de la matriz A. Lo guardamos en A-0, 1-base. Ese coeficiente dice cuánto insumo agropecuario necesita el sector manufacturero por unidad de producción. Lo variamos en un rango de menos 0,05 a más 0,05 con 11 puntos equiespaciados usando numpy.linspace. Eso simula un cambio tecnológico. Si manufactura empieza a usar más insumo del agro, o si lo sustituye por otra fuente, para cada valor de la variación, recalculamos todo el modelo de... Copiamos la matriz con punto copy y modificamos el incidente en la posición 0,1. Verificamos que la columna siga siendo válida, es decir, que siga sumando menos que 1. Si lo es, calculamos la nueva inversa de Leontief, la nueva producción de equilibrio, multiplicando el E-en C y los nuevos multiplicadores waspoint. Las decisiones y la cinta del accidente. Los datos se acumulan en una lista y después los convertimos en un dataframe usando pandas.dataframe. La validación es importante. Si la suma de una columna de A llega a 1, la inversa de Leontief no existe. El código descarta esos casos silenciosamente con el condicional. Graficamos los resultados del análisis de sensibilidad en 2 paneles. El de la izquierda muestra cómo varía la producción total de equilibrio cuando cambia el coeficiente. El de la derecha muestra cómo varía el multiplicador del sector manufacturero. En ambos casos, la línea vertical roja marca el valor base del coeficiente. Lo que queremos ver es si los resultados son robustos, es decir, si cambian mucho o poco ante variaciones razonables del parámetro. Si la curva es relativamente plana, el modelo es poco sensible a ese coeficiente. Si tiene pendiente pronunciada, hay que ser cuidadosos con la estimación. Una advertencia importante: al modificar coeficientes técnicos, siempre hay que verificar que los valores sean no negativos y que la suma de cada columna sea estrictamente menor que 1. Si la suma de una columna llega a 1, la matriz identidad menos A se vuelve singular y la inversa de Leontief deja de existir de esa. El modelo colapsa.
Es un límite matemático que tiene sentido económico. Significaría que un sector consume toda su producción como insumo propio, sin dejar nada para la demanda final. Hasta acá vimos shocks positivos, estímulos, inversiones, subsidios, pero el modelo insumo-producto también sirve para analizar shocks negativos. Caídas de exportaciones, recesiones en socios comerciales, reducción del gasto público. Lo vemos ahora. Simulamos una crisis exportadora. El sector agropecuario pierde el 30% de su demanda final y el manufacturero pierde el 15%. Eso se representa con valores negativos en el vector de H- bajo crisis. El modelo funciona exactamente igual que antes. Multiplicamos la inversa por el vector de shock negativo y obtenemos el cambio en la producción de cada sector. La linealidad del modelo es lo que permite aplicarlo tanto a shocks positivos como a negativos sin ninguna modificación. Ahora estimamos el impacto en el empleo. El supuesto es que el empleo es proporcional a la producción. Si la producción de un sector cae un 5%, el empleo de ese sector cae un 5%. Lo que hacemos acá es calcular el porcentaje de cambio en la producción, que llamamos PCT-cambio-x, dividiendo delta-x por x. Después lo multiplicamos por el empleo base, y obtenemos la variación estimada de puestos de trabajo. El resultado es una tabla con empleo base, cambio de empleo y empleo nuevo. Ese es el tipo de número que aparece en los comunicados de prensa de los ministerios de Economía cuando reportan el impacto de una crisis externa. Es un supuesto fuerte, pero es el estándar en análisis insumo-producto básico, ¿sí? Hasta acá corrimos los escenarios uno por uno. Ahora vamos a construir una función de reporte que generaliza eso para cualquier conjunto de escenarios. La función reporte-escenarios recibe la inversa de Leontief, la producción base, la demanda final base, un diccionario de escenarios y los nombres de los sectores. Para cada escenario calcula delta-x como el e-niente, @delta-h, la producción adicional total y el multiplicador. Arma una fila con toda esa información y al final devuelve un dataframe con todos los escenarios comparados, usando dataframe.set- bajo index sobre la columna escenario. El índice del dataframe es el nombre del escenario. Esto nos permite presentar resultados de forma limpia y reproducible. Ahora usamos la función con 6 escenarios, los 3 planes puros de antes más un mixto, más la crisis exportadora. Fíjense que la crisis exportadora tiene valores negativos en el vector de shock, lo que corresponde a una caída de demanda. La tabla resultante muestra todo junto, positivos arriba, crisis abajo, con sus respectivos multiplicadores. El multiplicador de la crisis es negativo, lo que simplemente quiere decir que la caída de producción supera la caída de demanda directa, porque los encadenamientos también operan en sentido negativo. Llegamos al ejemplo integrador de la clase. Cerramos todo lo que vimos en un caso aplicado. Un consejo asesor del gobierno provincial tiene que elegir entre 3 alternativas de estímulo con un presupuesto de 800 millones de pesos. Las 3 alternativas distribuyen los 800 millones de forma diferente. La alternativa 1, llamada agroindustria, concentra 400 en el agro y 300 en manufactura, con 50 en construcción y 50 en servicios. La alternativa 2, llamada industrialización, pone 400 en manufactura, 200 en construcción, 100 en agro y 100 en servicios. La alternativa 3, infraestructura más servicios, invierte 400 en construcción, 250 en servicios, 100 en manufactura y 50 en agro. Cada alternativa tiene una lógica de desarrollo diferente: agroindustrial, industrial o de infraestructura y servicios. Calculamos el impacto de cada alternativa recorriendo el diccionario de alternativas con un bucle. Para cada una calculamos delta-x como el -infe, @delta-h. Igualamos el total y el multiplicador. Los resultados quedan en el diccionario resultados-alt, con los vectores de impacto sector por sector, el total y el multiplicador. Esto es lo que hace acá la clave mult. Es delta-x.sum dividido por delta-h.sum. Construimos la tabla resumen del ejemplo integrador usando pandas.dataframe. Las filas son las 3 alternativas y las columnas son los 4 sectores más la producción adicional total y el multiplicador. Esto es básicamente el entregable principal de un análisis insumo-producto para política económica. Es un cuadro comparativo que le permite al tomador de decisiones ver de un vistazo qué alternativa genera más impacto y dónde se concentra ese impacto.
Mostramos también la tabla de encadenamientos normalizados con la clasificación de cada sector. Esto sirve como criterio adicional de priorización. Además del multiplicador de cada alternativa, conviene saber si los sectores que están recibiendo mayor inversión son sectores clave o no. Una alternativa que concentre inversión en sectores clave va a generar efectos de arrastre más amplios sobre el resto de la economía. El gráfico final es el más completo. Tenemos un panel por alternativa, y en cada panel se muestra la inversión directa en cada sector con barras sólidas, más el efecto indirecto con barras rayadas apiladas encima. Fíjense que el efecto indirecto es la diferencia entre delta-x y delta h, lo que el modelo agrega por encima de la inyección directa. Eso nos permite ver visualmente cuánto del impacto total es efecto directo y cuánto es efecto indirecto, capturado por los encadenamientos. El título de cada panel incluye el multiplicador correspondiente. La diferencia entre alternativas no es solo en el total, sino también en cómo se distribuyen los efectos indirectos entre sectores. La tabla de resumen recorre los temas vistos en la clase y sirve como una guía rápida para organizar las ideas principales. En la clase 23 pasamos a los sistemas de ecuaciones lineales, desde el punto de vista teórico, eliminación gaussiana, el teorema de Rouget-Frobenius y cuando un sistema tiene solución única, infinitas soluciones o ninguna. Al igual que la anterior clase, la referencia bibliográfica de cabecera es Miller y Boer de 2009. Es el texto de referencia en Análisis Insumo Producto Moderno, capítulos 4 y 12, cubren shocks y encadenamientos, y los puntos de los títulos 4 y 12 cubren shocks y encadenamientos. También está el enlace al INDEC para la matriz Insumo Producto Argentina, que es la aplicación empírica más directa para el contexto local. Hasta acá llegó la clase 22. Si algo no quedó del todo claro, pueden contactarme a través de los canales oficiales de la materia. Gracias por estar del otro lado y nos vemos en la siguiente clase.